Hola chicos de grado noveno, estamos aquí para grabar nuestro video, nuestra sesión virtual para los chicos que están en la educación remota, es decir, que no están asistiendo al colegio. Este video es el video de refuerzo. En este caso nos vamos a centrar en el tema de factorización de polinomios y vamos a comenzar con el tema de factor común. Pero bueno, ¿qué es la factorización? Aquí en la cartilla, en la introducción, pues nos comenta ¿qué es la factorización? Pues vimos en los temas anteriores, aprendimos sobre multiplicaciones destacadas. A eso le llamamos productos notables. Notables porque son destacadas y hay unas técnicas para evitar hacer esas multiplicaciones largas y encontrar el resultado de una manera más sencilla. Entonces a eso le llamamos como técnicas o algoritmos que nos aprendimos poco a poco. Entre ellas tuvimos el cubo de un binomio, el cuadrado de un binomio, etcétera. Ahora nos van a dar el resultado de esas multiplicaciones y nosotros tenemos que encontrar o mm, identificar cuáles fueron las polinomios que se multiplicaron para llegar a esos resultados. Y bueno, entonces vamos a empezar con el factor común, pero antes vamos a hacer entonces una breve explicación. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Vamos a colocar acá 2x, 2x va a multiplicar a 3x más 1. Esta multiplicación la podemos hacer de manera horizontal o de manera vertical, como nos parezca más sencillo. Entonces siempre va a dar el mismo resultado igual. Entonces empezamos. 2x por 3x, entonces sería 6, 2 por 3, 6, y x por x, x a la 2. Entonces es positivo porque ambos factores son positivos. Entonces 6x a la 2 más 2x por 1 sería 2x. Bueno, entonces pensemos, si a nosotros nos dan este resultado, y nos piden decir cuáles fueron los factores originales, o sea, cuál fue la multiplicación original que dio este resultado. Entonces para ello existe una forma de hacerlo que se llama factor común. ¿Cómo se realiza el factor común? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si los coeficientes, o sea, los números que acompañan a las variables, tienen un divisor común. Es decir, si existe un número que divida a 6 y existe que sea el mismo que divida a 2, es decir, en una división exacta. Entonces, ¿cuál número divide a 2 y divide a 6? Entonces sabemos que es el 2, porque 2 dividido 2 da 1 y 6 dividido 2 da 3. Entonces, luego verificamos si hay variables comunes, o sea, letras comunes, y encontramos que tenemos a la x. Y siempre vamos a escoger esa variable común, pero con el menor exponente que tenga. Es decir, acá 1, o sea, la que no tiene exponente, que vale por 1, entonces esa va a ser el factor común. Entonces vamos a decir que 2x es factor común de... Y entonces, acá empezamos. ¿Por cuánto multiplico a 2 para que nos dé 6? Entonces, 3. ¿Qué le hace falta a esta x para llegar a ser igual a x cuadrado? O sea, ¿por cuánto la multiplico? Entonces, por x. X por x, x a la 2. Más. ¿Por cuánto multiplico a 2 para que sea igual a 2? Entonces, por 1. Pero ya sabemos que el 1, podemos colocar el 1, pero realmente el resultado final no se coloca porque el 1 prácticamente se ignora. Entonces, ahora, ¿por cuánto multiplico a x para que llegue a ser igual a x? Pues por el mismo 1. Entonces, aquí vamos a dejar en este caso el 1, dado que pues necesitamos completar
y no lo podemos borrar porque quedaría incompleta la variable, la expresión final. Sin embargo, si existiese una letra, pues solo colocamos la letra y ya no colocamos el 1, pero entonces en este caso sí necesitamos colocarlo. Si nos fijamos, el resultado es el mismo, nos da como resultado la misma multiplicación original que realizamos. Entonces de eso se trata el factor común. En la cartilla tenemos varios ejemplos. Empecemos con el primero. Acá dice, deseamos saber cuál es la multiplicación que dio origen a este polinomio. En este caso es un trinomio, es AB a la 3 más 3AB a la 2 menos AB. Listo, entonces vamos a empezar a solucionar, a identificar cuál es la multiplicación original, cuál fue los factores que dieron origen a este resultado. Y entonces vamos a aplicar el método que estábamos tratando, que es el de factor común. Vamos a identificar entre las variables si hay unas variables comunes en los tres términos. Entonces nos fijamos que A y B están en los tres términos. Como habíamos dicho, vamos a escoger el menor exponente. Entonces vamos a escoger A, que es el menor exponente entre las tres, que es A a la 1, pues es decir, A. Y entre la B vamos a escoger, acá tenemos B a la 3, B a la 2 y aquí B. Entonces vamos a escoger B. Entonces el factor común va a ser AB. Fíjense que acá no tiene coeficiente, o sea, vale por 1. Acá tenemos 3 y acá vale por 1. Es decir, no tenemos un coeficiente común en este caso. Entonces vamos a ver cómo sería la factorización. Acá estamos explicando lo mismo que estamos diciendo, que escogimos a AB como factor común. Y entonces vamos a realizar la respuesta. Entonces AB, diríamos AB es factor común de, abrimos el paréntesis. Entonces, ¿por cuánto multiplico a AB o que le hace falta a AB para que sea igual a AB a la 3? Entonces nos fijamos que lo único que le hace falta es multiplicarla por B a la 2, o sea, porque nos faltarían dos unidades más en el exponente acá para que sea B igual a 3, o sea, B por B a la 2 es igual a B a la 3, eso es lo que le haría falta, B a la 2. Más, ¿por cuánto multiplico a B para que sea igual a 3 a B a la 2? Entonces, a ver, veamos, le falta el 3, acá lo colocamos. Y acá vemos que A está igual acá, pero esta B le falta, ¿qué le falta para que sea igual a B a la 2? Entonces multiplicarla por B. Y ahí ya está multiplicada. Listo. Ahora si tengo AB, ¿por cuánto lo multiplico para que sea igual a AB? O sea, ¿por qué número lo debo multiplicar? Dado que las letras pues son iguales, entonces se multiplica por 1, simplemente por 1. Y verificamos los signos, entonces será positivo y negativo, igualmente vienen acá positivo y negativo. Y esa sería la respuesta A. Encontramos la multiplicación original, o sea, la factorización. Acá hay otro ejemplo. Entonces, tenemos verón 6x a la 2 más 2y a la 2. Entonces, acá entre los coeficientes, entonces podemos encontrar un factor común. ¿Cuál es el máximo? El número que divide a 6 y divide a 12. Entonces es el 6. Dado que 6 dividido 6 da 1 y 12 dividido 6 da 2. Listo. Ahora, ¿tenemos letras comunes? No, no tenemos letras comunes porque acá tenemos x a la 2 y acá y a la 2. Entonces empezamos. Solo tenemos un factor común que sería 6. Y empezamos. ¿Por cuánto multiplico a 6 para que sea igual a menos 6x a la 2? Entonces nos faltaría el menos. Y nos faltaría x a la 2. Entonces menos 6x a la 2. Ahora más. Y acá está el más. ¿Por cuánto multiplico a 6 para que sea igual a 2? Entonces debo multiplicarlo por 2. Y ya nos hace falta solamente y a la 2. Entonces aquí tenemos el resultado final es 6 factor de, se dice así, 6 factor de
menos 6x a la 2 más 2y a la 2. Esa sería la multiplicación que dio como resultado esta expresión. Entonces la encontramos, encontramos los factores, el factor común. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de factor común antes de pasar aquí al taller. Listo, vamos a hacer un ejemplo más antes de hacer algunos ejercicios del taller. Entonces, tenemos acá una expresión y nos piden encontrar cuál fue la multiplicación original de esta expresión. Entonces empecemos aplicando el método. Vamos a verificar si entre los coeficientes, o sea, entre 2 y 3, tenemos algún divisor común. Y pues después de pensarlo algún tiempo, no tenemos un número que divida a 2 y también divida a 3 y que dé un resultado exacto. Entonces no tenemos un divisor común entre los números, entonces no hay factor común. Empecemos ahora con entre las x. Acá tengo x a la 2 y aquí tengo x. Entonces la que tenga menor exponente va a ser el factor común. Entonces en este caso x. Ahora, acá tengo y a la 3 y acá tengo y a la 2. Entonces, factor común de ellas dos, pues va a ser y a la 2, el menor. Listo. Entonces, ya tenemos el factor común. Ahora, vamos a ver por cuánto debíamos multiplicarlo para que nos dé ese resultado. Entonces, si yo tengo x y a la 2, para esta primera expresión, acá el primer término, vamos a ver qué nos hace falta. Entonces, para empezar, nos hace falta un 2. Multiplicarla por 2. A x debería multiplicarla por otra x para que me diera x a la 2. A y a la 2 debería multiplicarla por otra y para que me diera y a la 3. Listo. Ahora vamos con el segundo término. Para empezar, acá para el segundo término nos haría falta un 3. Acá tengo x, o sea, no necesitaría multiplicarla por x. Y acá tengo y a la 2, y acá tengo y a la 2, no necesitaría multiplicarla por y. Entonces, hasta ahí sería la respuesta. El factor común de esta expresión es x y a la 2, factor común de, o factor de 2xy más 3. Esta es la multiplicación original que dio origen a este resultado. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios del taller. Correcto, entonces vamos a realizar algunos ejercicios. Entonces empecemos por 2x más 2y. Vamos a factorizar esa expresión, 2x más 2y. Y entonces empezamos aplicando el método que ya aprendimos. Entonces verificamos. Tenemos acá en el primer término tenemos un 2 y acá en el segundo término tenemos un 2. Entonces, pues el factor común entre ellos, o el número que divide a los dos, pues va a ser el 2. Es el mismo número que divide acá a este 2 y a este 2. ¿Listo? Entre las letras tenemos factor común, acá tenemos x y acá tenemos y, entonces no tenemos factor común entre las letras. Entonces empezamos ya a encontrar la multiplicación. Entonces decimos 2 es factor de. ¿Por cuánto multiplico a 2? ¿O qué le hace falta a 2 para ser igual al primer término? Entonces le hace falta una x. Más. ¿Por cuánto multiplico a 2 para que sea igual a 2y? Le hace falta una y. Y ahí encontramos ya la respuesta al primer ejercicio. La factorización de 2x más 2y es 2 factor de x más y. Bueno, entonces vamos a realizar una más, de pronto un ejercicio más complicado. Vamos a hacer el ejercicio número 4, que es menos 18m a la 2 más 27mn. Correcto, entonces, a ver, nuevamente, nuestra técnica. Entonces tenemos un término hasta acá y tenemos el otro término hasta acá, tenemos dos términos. Entonces, entre los coeficientes tenemos 18 y tenemos 27. ¿Cuál será el número, el máximo número que pueda dividir a 18 y a 27? Entonces, a ver, tenemos el 9. El 9 divide a 18, 9 por 2, 18, y también divide a 27, 9 por 3, 27. Listo, entonces entre los coeficientes el factor común será el 9.
Ahora, acá tengo m a la 2 y acá tengo m, entonces vamos a escoger m como factor común entre ellas dos. Y acá, pues no tengo n y acá tengo n, pero entonces, si no están los dos términos, no es factor común. Entonces solamente sería 9m el factor común. Entonces diríamos 9m, ¿por cuánto lo multiplico para que sea igual a menos 18m a la 2? Bueno, para empezar nos falta acá un menos. A 9 para que sea igual a 18 lo debería multiplicar por 2. Y a esta m, para que sea igual a m a la 2, tendría que multiplicarla por otra m por m a la 2. Listo. Más. Acá este más. ¿Por cuánto multiplico a 9 para que sea igual a 27? Entonces ya lo habíamos dicho por 3. Acá tengo m y acá también, o sea, ya no necesito m, pero sí necesitaría una n. Y ese sería el resultado del ejercicio número 4. Bueno, vamos a realizar un último ejercicio acá. Vamos a realizar, por ejemplo, el penúltimo ejercicio que dice m que multiplica a m menos 3 más 5 que multiplica a m menos 3. Entonces vamos a realizar ese ejercicio a ver cómo se realizaría. Listo, entonces acá por ejemplo encontramos que tenemos dos términos. Tenemos acá m que multiplica a m menos 3, es el primer término, y acá 5 que multiplica a m menos 3, es el segundo término. Si nos fijamos en los dos términos, ¿qué tenemos de común? El paréntesis, m menos 3, ese es el factor común. Es decir, que no solamente un número o una letra puede ser factor común, también puede ser factor común una expresión ya más elaborada. Por ejemplo, acá m-3 es el factor común. Entonces, m-3 es factor común de. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar acá? ¿O qué le hace falta a m-3 para que sea igual a m factor común de m factor de m-3? Entonces sí, lo voy a multiplicar por una m, lo único que le hace falta. Y acá le haría falta solamente el 5, entonces m más 5. Y ese es el resultado, esa sería la respuesta a esa factorización. Bueno, entonces vamos a dejar los demás ejercicios para que los puedan realizar. Recuerden que vamos a recibir los trabajos los días lunes. Si el conjunto de los docentes vamos el lunes al colegio, aunque estos días hemos trabajado desde la casa o hemos hecho otras actividades como clases virtuales, etcétera. Entonces no estaríamos allá para recibir los trabajos. Sin embargo, entonces también de martes a viernes podemos recibir los trabajos entre 10:30 a 11:30. Si por algún motivo no puedes llevar tu trabajo en físico o en el cuaderno allá al colegio, entonces lo puedes enviar por WhatsApp. Lo único es que la respuesta se estaría dando al día siguiente en ese mismo horario, entre 11:30 y 12:30, o los días lunes se haría la retroalimentación. Es decir, que está bien y que hay por mejorar de cada trabajo enviado. ¿Listo? Entonces no hay problema para la recepción de los trabajos. Quedamos así entonces. Avanzamos en este taller 5 que es de factor común. Espero que lo puedan realizar fácilmente y se van a fijar que a medida que vamos haciendo los ejercicios, entonces ya vamos siendo un poco más prácticos en todos estos temas. No hay problema, nadie aprende de primerazo, sino a base de realizar ejercicios. Bueno, entonces que estén muy bien chicos y nos vemos en una próxima oportunidad.